Ok, les pido disculpas por alguna razón que no entiendo. Me da risa porque, ¿qué voy a hacer? Ah, se me cortó la transmisión. El internet está bien, se cortó la transmisión. Ok, bueno, voy a dar un tiempito que terminen de conectarse los que ya estaban y le pido por favor que reprendamos toda malicia de las tinieblas en el nombre de Yeshua, porque esto no es normal. Y yo veo que a otros no les pasa tanto como a mí. No digo que, ¿verdad? Que yo sea, no, pero a mí me pasa mucho y no es normal, no es normal. Así es que por favor péguese una reprendida, quebrante todo poder de tinieblas, porque nada va a impedir que yo pueda dar esta enseñanza hoy y durante los viernes que haga falta, porque hay una dimensión de lo eterno que está tomando lugar. En el nombre de Yeshua, toda malicia es quebrantada. ¿Ok? Bueno, entonces, continúo. Estos son tiempos, estaba diciendo, donde se requiere un mayor conocimiento, una mayor revelación, mayor profundidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da firmeza, eso es lo que nos da fortaleza. El conocimiento en el buen sentido y bien entendido nos da seguridad, nos da confianza. Y eso es parte de lo que el eterno Dios quiere hacer en este tiempo. Traer seguridad a nuestra vida, traer seguridad, afirmarnos. ¿Ok? Entonces, si nosotros echamos un vistazo rápido, bueno, y no tan rápido, a las circunstancias que estamos viviendo, hay, ¿cómo se llama? Hay una aceleración en las cosas que están sucediendo, en las cosas que están pasando. Es decir, estamos viendo suceder cosas muy rápido. Vamos así, rapidito. Pero también hay un cambio en el nivel de vibracional, es decir, de la energía. Hay un cambio. Hay más velocidad, justamente porque hay una mayor vibración, una mayor velocidad entonces en lo que sucede a nuestro alrededor. Hemos visto avances tecnológicos impresionantes, la ciencia, la medicina avanzar, pero de una forma de verdad sorprendente. Aún el tiempo está yendo tan y tan rápido y cada vez se ve más rápido. Entonces, la verdad es que nos precipitamos hacia un cambio, un cambio eh, sin precedentes en la historia. Lo que estamos viendo suceder es el producto del cumplimiento de lo que la Escritura establece como los últimos tiempos, como el desenlace para la segunda venida de Yeshua, el desenlace de una serie de acontecimientos para la segunda venida de Yeshua. Entonces, por un lado, una agitación en el mundo espiritual de las tinieblas, esto influyendo en el escenario político, económico, ¿verdad? Y se habla, ahora se está hablando y muchos están especulando con el tema del reset que se está planteando, ¿verdad? De todo el cambio que se va a dar a nivel global, en economía, educación, todo según están planteando va a cambiar. Y algunos tienen temor por esto. Por eso hice la introducción que hice. Algunos tienen temor, algunos
algunos están preocupados por esto y hay una serie de especulaciones proféticas que vienen donde Dios dice que hay que guardar alimentos 6 meses, para 6 meses. ¿Quién tiene la capacidad de guardar alimentos para 6 meses en su casa? ¿Realmente? O sea, muchas cosas se están hablando, se están diciendo. Estamos llenos de noticias, malintencionadas, de noticias que buscan distorsionar la verdad, dar pistas falsas, y para nadie es un secreto que CNN y otros medios noticiosos, la mayoría de estos medios están comprometidos con el nuevo orden mundial y la élite del Kabbalah. O sea, pero por otro lado también, Dios ha prometido suplir, proveer, pero también traer su dimensión más y más fuerte y más cerca de nosotros. Entonces, estamos, por ejemplo, a las puertas. Estamos a las puertas de uno de los cambios más esperados en la historia moderna de la humanidad. Y es la entrada a la era de Piscis, la era de Acuario, perdón. Mucho se ha hablado de eso. Y para algunos este 21 de diciembre se da el cambio, aunque estamos en el traslape de ese cambio. Y se plantean a partir de 21 de diciembre una serie de situaciones, ¿verdad? No voy a entrar en el tema. Simplemente menciono rápidamente cosas que se están diciendo, cosas que están convergiendo para este tiempo. Entonces, esto es una de las razones y las motivaciones por las cuales yo quiero traer este estudio durante los próximos viernes. Varios viernes voy a usar para esto, para que nosotros podamos introducirnos en el pensamiento de Dios a través de la Escritura y de la revelación, y poder afirmarnos en el conocimiento que nos permita. Y no digo que esto sea todo lo que yo estoy diciendo y lo que voy a decir. No estoy diciendo que sea todo lo que usted necesita, pero simplemente yo quiero aportar con esto. ¿Ok? Entonces, vamos a tocar varios puntos. Y lo que hoy voy a tocar es básico. Es básico dentro de este tema. Porque vamos a hablar, inclusive, vamos a hablar de cómo los 7 cielos se van a precipitar, los 5 cielos se van a precipitar sobre los 2 cielos que usted y yo conocemos hoy. Vamos a hablar de cómo el campo energético va a cambiar, y no porque se anuncie la era de Acuario, sino porque el eterno Dios lo va a cambiar. Porque la dimensión de lo eterno cada vez va a estar más cerca de nosotros para provocar la transformación que tiene que darse, para que nuestra perspectiva cambie de ver como algo negativo los acontecimientos finales, como para no ver la semana de Daniel, lo que le ha llamado la tribulación y la gran tribulación, como algo negativo, difícil sí, pero no negativo, para mudar nuestro pensamiento y nuestro paradigma. Entonces, si usted tiene la paciencia de escucharme durante la próxima hora y durante unos cuantos viernes más, yo le aseguro que vamos a ver quebrado un poco de paradigmas, y el eterno Dios nos va a permitir ser afirmados, a usted y a mí.
en esto que le estoy planteando. Bien, lo que intenté fue tratar como de ubicarle un poquito, nada más. Ahora vamos a entrar al tema. Hay tres palabras a las que yo quiero referirme, a la que yo quiero referirme. Tres palabras. Por cierto, esta enseñanza que es en este grupo que es privado, voy a hacer una excepción y la vamos a subir a YouTube, al canal de Red Chamer en YouTube. ¿Ok? Entonces, tuvimos que hacer un corte, o más bien, me forzaron a hacer un corte, la señal se me cayó, pero en YouTube va a aparecer y luego aparecerá ya unido. Ok. Tres palabras que son fundamentales. Y tome nota, por favor. La primera es la palabra hebrea sefer. Sefer. La segunda es la palabra sipur. Sipur. Y la tercera es la palabra sefar. Sefer, sipur y sefar. Estas tres palabras comparten la misma raíz, por tanto, nos ayudan a ampliar un sentido, un concepto. ¿Ok? La palabra la palabra sefer, ¿verdad? Tiene que ver con la forma física de la letra, del texto o del libro. Por ejemplo, se le llama a la Torá, a los rollos de la Torá, Sefer Torá. Está el Sefer de Esther. Está hablando entonces, en primera instancia, de la forma física de la letra, del texto o del libro. ¿Ok? Tiene que ver con la palabra. Está relacionado con la palabra. ¿Ok? Pero el Sefer, a mi modo de entenderlo, también habla de la luz. Es decir, habla de Yeshua, de aquel que es el verbo. Y por favor, vamos a Juan, en el capítulo 1, en el verso 1. Vamos a usar mucho este capítulo 1 de Juan. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aunque algunas versiones han cambiado esa última parte y el verbo era Dios, el verbo es Dios. ¿Ok? Dice, este era el principio con Dios. Está hablando del Génesis. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el verbo, la palabra. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estaba contenida la luz que un día se mostraría a los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Rápidamente, vamos a contexto. Génesis capítulo 1, verso 1. La tierra fue creada por el Dios eterno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. La tierra estaba desordenada, vacía y las tinieblas la cubrían. ¿Ok? La rebelión de Luzbel crea ese caos. Y luego dice, y el Espíritu de Dios incubaba sobre la faz de las aguas. Y empezó el proceso de restauración de lo creado. ¿Qué hizo el Eterno? Envió la luz. Dice, y el Eterno envió la luz. ¿Y qué hizo la luz? Separar las aguas y las tinieblas que estaban en las aguas y sobre las aguas. Separó.
dividió. Entonces, verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron, pasado, contra ella. Está hablando de ese inicio. ¿Ok? Entonces, todo proceso de restauración inicia con dos cosas. Con la luz, que es revelación. Y dos, confrontando las tinieblas. ¿Ok? ¿Qué hace la luz? Confronta las tinieblas. ¿Por qué? Porque la tierra no solo estaba negada por agua, sino que las tinieblas, Joshech, el error, la envolvía. Tiene que ver con la rebelión de Luzbel. Recordemos que Luzbel fue arrojado a las partes bajas de la tierra, al Tejom, al océano primitivo. ¿Sí? Entonces la tierra lo que está demostrando es la condición producto de la rebelión de Luzbel y de su gobierno sobre ella. Entonces el Eterno envía la luz y separa las aguas de abajo de las aguas de arriba. Y no voy a meterme mucho acá, pero está hablando de cómo Dios le quita al enemigo la autoridad que le entregó por su rebelión, aguas de arriba. Establece las aguas de abajo y luego entonces limita a Luzbel, a Jailel, a Satanás, a Mefisto, a Mefistófeles, a Taitán, lo limita a la dimensión acuífera, el tejón. Lo encierra en una cárcel que es una dimensión acuífera. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace eso? La luz. La luz entonces penetra la oscuridad y confronta las tinieblas. Establece juicio sobre las tinieblas. Sigo leyendo. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aunque la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Yeshua. ¿Ok? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Otra versión dice, y el mundo por él fue creado, pero el mundo no le conoció. Entonces, vea el juego ahí de las palabras, el juego semántico que entrelaza pasado, presente y futuro. Porque Él es el creador de todo, el verbo, el dabar, el creador, la sustancia de todo lo creado, la esencia de todo lo creado, la palabra viva, el verbo, Yeshua. Él es la luz verdadera. Él lo crea todo, entonces Él estaba ahí y ha estado siempre. Pero el mundo no le conoció. ¿Ok? Eso dice. Bien. Entonces, la palabra Sefer no solo nos habla de cómo las las letras del alfabeto hebreo, ¿sí?, toman forma física, porque en un principio, y en mi opinión y la de muchos, el Eterno habló en hebreo. Yeshua le habla en hebreo a Saulo de Tarso. ¿Ok? Esas palabras, entonces, ahora toman una forma física. Aleph, Bey, Gimel, Dalet, Hey, etc. ¿Me sigue? Pero en un principio no estaban escritas. Fueron declaradas, fueron proclamadas. Y luego entonces tomaron una forma física. En el texto, en el libro. El Eterno cantila la Torá. Y Moshe escribe. Se dice, ¿verdad? Moshe escribe. ¿Me va siguiendo? ¿Ok? Pero, vamos
más allá. La palabra Sefer pertenece a un continuo del espacio. A un continuo del espacio. Es más que letras. Es más que letras. Es lo que la palabra traza. Es la materialización de lo espiritual. A ver, Rosa Susana dice que se ve y se escucha cortado. Por favor, si alguien más puede confirmar que es así o es, por favor, si alguien me pone ahí en el chat, me lo escribe en el chat. Ok, no me escriban al WhatsApp los que tienen mi WhatsApp porque estoy usando el teléfono. Ok, entonces, ponga cuidado a esto. Sefer pertenece al continuo o al espacio continuo. ¿Ok? Gracias, Alejandra. Al espacio continuo. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que Sefer tiene que ver con más que letras, con la construcción física de las letras, va más allá del rollo, va más allá del libro. Sefer hace referencia a aquello que la palabra traza. Entonces, es la materialización de lo espiritual. La palabra trae a existencia lo que fue dicho, hablado por el Dios eterno. Entonces, es lo intangible de Dios haciéndose tangible. ¿A través de qué? A través de la revelación. A través de la revelación y por el Dabar. A ver, téngame paciencia. Le explico con un pasaje bíblico. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el multiverso fue creado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra versión dice, por la fe, por la emuná. Tengo biná, entendimiento de que el multiverso fue creado por el Dabar del Eterno. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, el libro de Hebreos, dirigido por Pablo al entender mío y de otros, escrito por Pablo, y dirigido por Pablo a aquellos de origen hebreo, de raza hebrea, obviamente escribió en hebreo y no en griego. Y no solo que es obvio, sino también que hay pruebas de esto. Entonces, él no usó fe, pistis, griego, que es creer. Y en el contexto de la cultura griega de aquellos tiempos, permeada por las escuelas griegas de pensamiento, el creer involucraba una serie de cosas más. ¿Okay? Estamos hablando de emuná. Emuná es fe obediente. Es creer y obedecer. Y porque obedezco, entonces creo.
tiene que ver con hacer. Pero, esa fe, emuná, es estimulada por la revelación de Dios. Porque la definición de fe, ahí mismo en el libro de Hebreos, ahí mismo en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el verso 1, dice, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es certeza? La certeza tiene que ver con la firme adhesión en la mente. Firme adhesión en la mente sin temor a errar. Es decir, la fe tiene que ver con afirmar mi pensamiento. Certeza entonces tiene que ver con afirmar mi pensamiento. Pero está relacionado con la palabra. El apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír de la Torá. Entonces, la revelación del Dabar, la revelación de la palabra de Dios, es la que va a crear, va a generar el estímulo a mi hombre espiritual, a mi ser interior, ¿sí? Va a estimular la emuná que está depositada ahí, para que entonces se asiente en mi corazón y de mi corazón se convierta en una fortaleza en mi mente donde no exista el temor a errar. Ahora, esa palabra revelada, ese dabar, que pertenece al continuo del espacio, como ya dije, desde mi espíritu va a trabajar en mi universo interior para derribar los falsos argumentos y establecerse. Entonces, la fe emuná es el producto de la revelación de Dios. El producto de la revelación de Dios. No es que usted leyó el libro, entendió y dijo, wow, yo creo en eso. No es eso. Es un proceso donde aquella palabra se afirma y remueve todo argumento contrario. Eso se llama renovación de la mente. Pero vea que estamos trabajando con el universo interior. ¿Ok? Por tanto, la palabra entendimiento no es un entendimiento intelectual, racional. No. Aquí se usa en el hebreo la palabra biná, que es la raíz de la palabra tevuná. Y más adelante voy a hablar de eso. Pero biná tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con conciencia que nace desde mi ser interior. Es decir, es el estímulo a mi inteligencia y a tu inteligencia espiritual. ¿Cómo inteligencia espiritual, Carlos Soto? Sí, ya yo he hablado de esto en otras ocasiones. Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría, jochma en hebreo, e inteligencia espiritual. Pablo está haciendo la diferencia, no está hablando de una inteligencia racional, humana, intelectual. Está hablando de la inteligencia espiritual, es decir, de esa nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es la que tiene la mente de Yeshua. Entonces, cuando el Dabar viene, la revelación del Padre viene, ese Dabar viene y se deposita en mi ser espiritual, activa emuná, y entonces da el entendimiento, la interpretación correcta de lo que fue dicho. Me da la conciencia para que luego mi mente, mi parte racional, tenga fruto. Entonces, por la fe, entendemos que el multiverso fue creado por la palabra de Dios. Ahora, ¿usted puede explicar científicamente cómo es esto? No. Pero usted tiene conciencia de que es así. No lo cuestiona. Podría debatirse la forma, evolución, etc. Pero no hay ningún argumento que pueda hacerte cambiar de pensamiento. ¿Por qué? Porque hay un testimonio en tu ser espiritual, un entendimiento. ¿Se da cuenta? No es mi capacidad de creer, eso es pistis, griego. Es la revelación por la cual mi ser interior es estimulado y desde adentro se produce la convicción y la conciencia de que todo fue creado por el Dabar. Entonces, donde no había nada, Él creó todo. Y esto bajo un diseño. Entonces, si es la palabra la que lo creó todo, es la misma palabra la que lo sostiene. Hay un universo de palabra que gravita, porque Dios puso a correr su plan a través de su palabra. Él habló la palabra, trazó su plan y se fue allá adelante a esperar el cumplimiento de todo, de tal manera que su palabra gravita. La misma palabra que creó todo es la misma palabra que está generando la restauración de todo. Es la misma palabra que está llevando al cumplimiento pleno de todo lo que fue dicho. No importa que diga el enemigo, no importa que quiera el enemigo, la Escritura dice que su fin será el lago de fuego. ¡Chao! La semana de Daniel se va a cumplir porque la Biblia dice que se va a cumplir, no porque el anticristo quiera traerla. La palabra genera boza. Boza es poner límite. Al niño, dice el proverbista, se le corrige con vara. Y no es la vara esta de no es un palito con lo que se... No. La palabra vara en el hebreo tiene que ver con limitar, con poner límites. Entonces la palabra trabaja para ir limitando al enemigo hasta que ¿para qué? Hasta que se precipiten todos ellos al lago de fuego. Entonces, estamos hablando de un universo de palabras. Estamos hablando de una batalla de decretos, una palabra de revelación, una batalla de revelación. Estamos hablando de una batalla de los que proclaman, etc.
no voy a entrar ahí. Ya llegó la asistencia. Llegó la asistencia. Ok, ahora sí entré en calor. Entonces, en un principio, todo fue creado por la palabra. Vino la rebelión de Luzbel, entre el verso 1 y el verso 2, cronológicamente hablando, del libro de Génesis capítulo 1. Y luego lo que vemos es el proceso de restauración de todo lo creado. Hasta hoy, si lo creó con la misma palabra impulsa, mueve, genera el proceso de restauración de todas las cosas. Entonces, su palabra sigue trabajando hoy, llenando el espacio y rigiendo sobre las circunstancias del hombre, sobre la creación y aún sobre el enemigo, para llevar al término el plan y entonces así cumplir el diseño y el propósito. Vamos a leer dos pasajes en Isaías. Y si por favor me acompaña, el primero en Isaías 55. En el verso 11 dice, así será mi palabra, la que sale de mi boca. Oiga bien, la que sale de mi boca no volverá a mí vacía, tojú, sin propósito, sin orden. No volverá a mí vacía, sino que esa palabra cuando sale va a crear, va a establecer un diseño dentro del orden divino de Dios. Dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Es decir, quien prospera en la palabra, ¿sí? Y los que abrazamos y trascendemos con la palabra, entonces prosperamos. Pero la palabra prosperar tiene que ver con alcanzar una meta, un propósito, cumplir un propósito, ser guiado, ser llevado a alcanzar ese propósito, a alcanzar esa meta. Ese es el concepto hebreo real de prosperidad. El otro concepto de la teología de la prosperidad, eso vino de otro lugar. Pero también esa palabra prosperidad está ligada a la palabra expansión. Expansión. Entonces la palabra que sale de la boca del Eterno lleva una consigna, lleva un propósito. Esa palabra dabar que salió de su boca no va a volver vacía. Va a haber construido un diseño. Porque eso es lo que Él ha determinado. Y en el proceso va a generar expansión. Entonces, la palabra que está gravitando, la palabra que el Eterno habló, está gravitando. Esa palabra no volverá vacía. Esa palabra trabaja para hacer cumplir el propósito, la restauración de todas las cosas. Hechos 3, 19 al 21. Hasta que todo sea restaurado. La palabra trabaja para construir un escenario profético, apostólico, pero también un escenario jurídico. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario jurídico. Hay un juicio que se está efectuando sobre las tinieblas y sobre el enemigo.
esa palabra entonces gravita, pero va a girar cada vez más rápido en la medida que la gloria de Dios es mayor. Bien, no me voy a meter aquí, lo haré después. En Isaías 45:18 se nos completa la idea. Dice el Eterno, porque así dice Elohim, dice que creó los cielos. No son 3, son 7. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Elohim y no hay otro. Ahora, si usted lee bien el texto, usted se va a dar cuenta que aquí usa dos palabras. La formó y la compuso. Formó y compuso. Ok. Una palabra es bara, creó, y la otra tiene que ver con restaurar. ¿Ok? Restaurar. Entonces, dice, el eterno Dios que creó los cielos. Que creó los cielos. Vará. Él es Dios. El que formó la tierra. El que la hizo y la compuso. ¿Por qué la compuso? Porque la rebelión del enemigo irrumpió para alterar el orden establecido. De hecho, la palabra vano, vano o vacío, es la palabra tohu, que aparece en el capítulo 1, en el verso 2 de Génesis. Dice, y la tierra estaba desordenada, tohu, y vacía, babohu, y las tinieblas, joshech, la cubrían. Entonces lo que Dios creó dentro de un orden fue alterado por el enemigo, tohu. Pero dice aquí que Él no la creó así, la creó dentro de un orden y con un diseño. El plan de restauración es devolver el diseño a la creación, el diseño original, e introducirla dentro de un orden, el orden que Dios estableció desde un principio. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la restauración del diseño original, hacia la restauración del orden que Dios estableció. ¿A través de qué? De la palabra. Entonces el Eterno somete la creación, todo lo creado, a un proceso de restauración para anular ese vacío y la pérdida del diseño. Entonces, Sefer es la palabra que gravita. Son las letras, son las consonantes del alfabeto para que trabajen para generar la llenura de ese espacio continuo. Entonces Sutabar sigue trabajando de acuerdo al plan de restauración de todas las cosas. ¿Ah?
El Dabar entonces generó el espacio continuo para dar forma a un diseño. Estamos en medio de un trabajo, de la operación del Espíritu de Dios para darle forma al diseño original, para restaurar todas las cosas. Y como dije al principio, aun cuando nosotros tengamos dudas, aun cuando tengamos esos pequeños lapsus de flaqueza, de incertidumbre, esos pequeños lapsus de frustración, porque no, la palabra está trabajando y usted y yo somos los hijos constructores. Somos el complemento constructor con Dios. Estamos trabajando con Dios para. ¿Me sigue? La siguiente palabra es Sipur. Sipur tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la narrativa. Se aplica a la mente espiritual. Entonces, Sipur está en el continuo espiritual. Esto define la relación nuestra con el eterno Dios y la relación del eterno Dios con nosotros. Tiene que ver con la interacción de mi ser interior con el Espíritu de Dios, con el eterno. Es ahí donde entonces el Dabar que gravita se asienta en nosotros para darle fruto a mi entendimiento primero espiritual, la mente espiritual, para entonces introducirme, hacerme uno con la palabra, entrar en el continuo de la palabra, para ser propiciador de llenar ese espacio con el plan de restauración de todas las cosas y ser un agente constructor de diseño. Sipur tiene que ver con la conciencia que se establece, ya lo mencioné anteriormente, que me introduce en su voluntad. La religión no te puede introducir en su voluntad. Nunca, jamás. Diría mi madre, jamás de los jamases. La religión es torpe. No maneja esta dimensión. ¿Qué te diría un religioso ante esto? Eso no es de Dios, porque no lo entiende. Pero usted no es religioso. Ser introducido en su voluntad es ser sumergido en ese universo de palabras. De aquello que el Eterno habló. Yeshua dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Dios eterno. ¡Wow! Y ya la Torá había sido escrita. No, entienda. Sefer trasciende el libro, va más allá de la tinta, papel, trasciende. Y Sipur nos habla de esa relación que ensancha, que expande mi depósito. La palabra que viene aquí no vuelve vacía, va a trabajar en mi universo interior, transformándolo, alineándolo al diseño de Él, generando una expansión para que el conocimiento sea mayor. La religión es todo lo contrario, te opaca, es estupor, la revelación no tiene lugar.
y lo limita todo a tu capacidad intelectual. El más inteligente es el que sabe más. No, en esto no. Todos estamos en el mismo renglón, porque todos tenemos un espíritu y con el nuevo nacimiento, ese ser espiritual y el Espíritu de Dios ahí para que, y en el depósito, la mente de Yeshua, que es estimulada a través del Dabar. Todos la tenemos. Lo que cambia la función. Entonces, la revelación es clave en esta comunicación. Oiga bien esto, porque la revelación de Dios te va a llevar a tener un dominio de la realidad cada vez con más objetividad y menos parcialidad. La revelación nos va a llevar a tener un dominio de la realidad. ¿Por qué? Porque la revelación me pone a ver con los ojos del Dios eterno. Tevuná es la forma en que yo interpreto esa revelación. Y entonces a través de esa revelación yo analizo mis circunstancias y las interpreto. Eso va quebrantando mi parcialidad. ¿Qué genera mi parcialidad y la tuya? Formación, idiosincrasia, ideología del lugar, influencia religiosa, conceptos equivocados, ideologías místicas que estuvo metido en budismo y todo eso. La perspectiva de Dios es la correcta. Por eso la revelación de Dios nos pondrá a ver lo mismo. La revelación forja el diseño personal, pero también forja el diseño colectivo. Entonces, Sipur es la comunicación que le permite a Dios revelarme su perspectiva de las circunstancias, ensanchando mi espíritu y mi capacidad de respuesta, de interpretación y respuesta, en obediencia a lo que Él quiere que yo haga. Y la tercera palabra es la palabra Sefar. Sefar. S-E-F-A-R. Sefar. La palabra Sefar se traduce como número. Pero implica secuencia. Una secuencia. Porque no es el número como tal. La palabra mispar es número, ¿verdad? El número como tal. 1, 2, 3. No. Sefar habla de una secuencia. Una secuencia. Una secuencia en el tiempo. Por ejemplo, el continuo del año es una secuencia. Día 1, día 2, día 3, día 365. Secuencia del año. Es un continuo. Las festividades, de la misma manera. Hay una secuencia, un continuo. Empieza, cerramos y cerramos el ciclo, lo cerramos entonces con Purim. Se cierra el ciclo, una secuencia, y luego inicia otro ciclo.
Desde otra perspectiva muy profética y escatológica, el ciclo empieza con Pesaj y termina con Sukkot, ¿verdad? Incluyendo las fiestas de los panes sin levadura y primeros frutos. ¿Ok? Pero entiende la idea, se la estoy transmitiendo bien. Sefar entonces es un continuo. Es una secuencia en el tiempo. Entonces, nos habla de ciclos. Y estos ciclos son proféticos. Porque apuntan hacia un fin. Apuntan hacia el cumplimiento de lo que Dios estableció desde el principio. Entonces, la constante en el espacio es la constante en el espacio, en la implementación del Dabar revelado. En otras palabras, lo que Dios habló va a construir en el espacio para implementar lo que fue revelado y nos va a usar a nosotros para ese trabajo. Sefer. Son ciclos continuos. Gracias, Yenilu. Entonces, bajo el principio, y yo le llamo la ley de la continuidad, cómo el Eterno establece las festividades que se proyectan hasta la segunda venida de Yeshua, porque vendrá en una festividad, y más allá, porque en el milenio se va a celebrar Sukkot, tabernáculos. Como algunos dicen que ya las fiestas perdieron continuidad. Sefar, el principio de continuidad, la secuencia numérica. Entonces, es una secuencia numérica en el tiempo que va a definir los acontecimientos a la luz de lo que fue hablado, a la luz del Dabar, a la luz del propósito, a la luz del diseño, en períodos o ciclos de tiempo proféticos. Por eso la palabra hebrea para festividades, que es Moedim o Moadim, como dicen otros, es igual, ¿sí? Son ciclos de tiempo. Por eso Moedim significa un tiempo específico, un tiempo programado, una cita. Tiene que ver con convergencia. Entonces, dentro del plan y este desarrollo del que estamos hablando, ya Dios estableció tiempos específicos donde Él va a hacer X cosas. Son ciclos que van marcando. Estamos hablando como una especie de escalera, de peldaños. Marcan eventos a través de la historia en tiempos y circunstancias específicas. No sucede cualquier fecha, no sucede en cualquier tiempo. Dios marca y determina esos tiempos. Por eso Yeshua no nació en diciembre. No podía nacer en diciembre. Porque en diciembre no se celebra Sukkot. Él nació en la festividad de Sukkot. Pero además de eso, para su nacimiento hubo un alineamiento planetario y constelar. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan tu gloria, el firmamento profetiza acerca de la obra de tus manos. Los grandes acontecimientos que registra la Escritura fueron acompañados en su mayoría por fenómenos astronómicos y astrológicos.
Astrología, Carlos Soto, ¿de qué está hablando? Sí, de la esencia de la astrología, no de la perversión que hizo Babilonia. No estoy hablando de horóscopo ni nada de eso que es vulgar. Estoy hablando de los flujos energéticos a través del movimiento de los astros. Cuando Yeshua nace, hay todo un movimiento constelar y aquellos sabios que no eran tres, ni era Malhechor, Basaltar y Bagastar, que sí traían tres regalos, esos tres estudiaron en la escuela persa que estableció Daniel. Daniel aprendió de los sumerios todo el tema constelar y de los astros y todo esto. Y ellos que eran de esa escuela entendieron el movimiento de los astros y el alineamiento que se iba a dar para el nacimiento de Yeshua. El cielo iba a marcar lo que en la tierra iba a suceder. Sefar, secuencia numérica en el tiempo que define acontecimientos y períodos o ciclos de tiempo profético específicos. La religión solo te enseñó que había que reunirse el domingo. Y dicho sea de paso, ni siquiera ese es el día. Eso lo cambió Constantino. Entonces, déjenme hacer este comentario. Algunos nos llaman judaizantes, pero entonces ¿cómo los llamamos a los que siguen a Constantino? Que en el concilio de Nicea cambió el Shabbat, el día de guardar, el cuarto mandamiento. Lo cambió por domingo. ¿Cómo le llamamos? Si nosotros dicen que somos judaizantes, entonces ¿ellos qué son? Otro ejemplo, la conquista de Jericó. La conquista de Jericó fue ordenada por Dios en la fecha marcada para la fiesta de tabernáculos. No fue en otro tiempo, fue para tabernáculos. Yeshua nace en Sucot. Le pongo otro ejemplo. 2018. Se dan 2 lunas de sangre, ¿sí? Y en el 2018, Israel cumple 70 años de haber sido establecida como nación, 1948. Y la profecía de la higuera de Mateo 24 que dio Yeshua se cumple en esa fecha y luego 70 años tiene que ver con la generación que él dijo que pasaría. Y pasará una generación 70 años. Por eso estamos en el 2020 viviendo lo que estamos viviendo. Porque también tuvimos un fenómeno extraordinario, astronómico, que tiene que ver con el cumplimiento de Apocalipsis 12 y la mujer vestida del sol. Vamos, estamos hablando de acontecimientos importantes, estamos hablando entonces, Sefer tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la forma física de la letra, texto, libro, pero también tiene que ver con la luz. Está relacionado con el continuo del espacio. Está relacionado con la palabra que es hablada, el dabar del Eterno, que es Yeshua, que tiene como objetivo restaurar, llenar el vacío. Sipur, que ahora Sipur nos lleva a nosotros, a nuestra condición, a nosotros como el complemento constructor con Dios. Esa relación que trae revelación, entendimiento y genera emuná. Y expande mi mundo interior, expande mi ser interior, el ser espiritual.
genera y forja el diseño personal para luego entonces contribuir al diseño colectivo. Y Sefar, que tiene que ver con la secuencia numérica en el tiempo para definir acontecimientos, periodos o ciclos en el tiempo profético. ¿Qué te estoy hablando? La revelación que Dios está trayendo. Ya Él dijo que estaba para este tiempo. Nos va a permitir ser mucho más efectivos en cuanto a lo que hacemos para Él. Para entrar en convergencia, hacer las cosas en el tiempo que Él dijo. Ya no usar nuestras fechas. Y menos usar el calendario greco-romano. Por favor, ya. Porque el enemigo tiene la contraparte de esto. Ay, es que qué inocente el Día de la Madre. No es inocente el Día de la Madre. Es un calendario, es una agenda que el enemigo estableció. Tiene un trasfondo. Y no empezó ayer, ni hace 20 años, ni hace 300 años. Empezó con Nimrod y el culto a Semiramis. Entonces no es inocente. No es inocente la Navidad. Estamos hablando de secuencias numéricas de tiempo, de fechas específicas, donde suceden ciertas cosas, donde se alinean los astros, donde la energía que suelta el cosmos es canalizada, o para bien o para mal. Se me fue el tiempo. La semana entrante vamos a hablar de 3 palabras que se relacionan con estas 3 que le enseñé hoy. Vamos a hablar de Da'at, que tiene que ver con el conocimiento revelado. Vamos a hablar de Tevuná, que ya la mencioné, pero vamos a profundizar un poquito más. Y 3, vamos a hablar de Jomá, que se traduce como sabiduría. Entonces, lo revelado tiene que ser entendido para ser implementado. ¿Ok? Y luego vamos a ver cómo la dimensión se abre para que aparezca Yeshua en el escenario desde el principio de la creación, en el escenario del hombre y su proceso de restauración. ¿Ok? Hasta el final. Y me refiero al final con su segunda venida. Bien. Les abrazo. Y si usted se conectó tarde, pues déjeme decirle que tuve una interrupción en la señal de internet y entonces los primeros 20, 30 minutos quedaron en otro video. Pero para que sepa, porque luego vamos a trabajar para unirlo. Eso sí, nos quede uno solo. Y también decirles que esta enseñanza la vamos a subir al canal de nuestro canal de Recha Meren en YouTube. Va a estar ahí. ¿Ok? Bien. Un abrazo para todos. Shalom, shalom. Nos vemos este próximo viernes con la tercera entrega. La cuarta entrega, perdón. La tercera. La cuarta entrega. La cuarta. Sobre el contexto original del libro de Gálatas. Chao, chao. Bendiciones.